Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos un día más aquí al canal de Picando Código. Hoy estamos con otro nuevo vídeo de este tutorial de React que estamos viendo por el canal. Ya sabéis que estamos aprendiendo a manejar esta librería de JavaScript que nos va a permitir la construcción y el desarrollo de increíbles y complejas aplicaciones web e interfaces de usuario. Y además es que React nos va a facilitar muchísimo nuestro trabajo desarrollando estas aplicaciones web. Como sabéis, nos proporciona increíbles conceptos, características, términos que nos van a hacer que desarrollar estas aplicaciones para nosotros sea muchísimo más fácil. En vídeos anteriores estuvimos profundizando un poquito en React y empezamos a ver qué era esto de los componentes, cómo podíamos desarrollarlos, cómo podíamos manejarlos, nos metimos en la sintaxis JSX, estuvimos viendo cómo combinarlo, estuvimos aprendiendo cómo podíamos generar contenido dinámico y cómo también podíamos tener rutas dinámicas en nuestros ficheros. Ya hemos visto bastantes cosas y fijaos, lo que nos queda por ver es todavía un montonazo de cosas. Pero bien, ahora que nosotros ya hemos aprendido cómo podemos sacar información dinámica, ya sea contenido, elementos del DOM o rutas de nuestros ficheros, vamos a volver a los componentes, ¿vale? Que aún no hemos terminado con ellos. Nos queda un montonazo de cosas también que ver sobre los componentes y sobre lo útiles que realmente son. Así que vamos a ver qué más podemos nosotros llegar a hacer con esto de los componentes. Una de las principales ventajas que tienen los componentes es sin duda lo reutilizables que son. Por ejemplo, este componente que nosotros tenemos aquí, ya sabéis, en el fichero app.jsx, es donde de momento tenemos nuestros componentes. Y aquí tenemos el componente de header. Si nosotros empezamos a utilizar este componente, incrustándolo en otros sitios, gracias pues a utilizarlo, como ya sabéis, como una etiqueta HTML, como hacemos aquí en el app, si nosotros esto ya lo utilizamos una vez, pues lo repetimos y pasamos a ponerlo más veces, lo que estaríamos haciendo es ver todo el contenido de nuestro HTML multiplicado por todas las veces que nosotros hemos puesto esta etiqueta de header en nuestro código. Y pues oye, mucho mejor verlo. Vamos a abrir un segundo nuestra terminal y voy a ejecutar ese comando que espero que todos sepáis en npm randef. Ya lo sabéis, para pasar a ver los cambios ya. Voy a quitar, si me lo permitís, un segundo de aquí la presentación. Voy a hacer mi cámara más pequeñita. Perdonadme porque no estabais viendo el código. Lo que he hecho básicamente ha sido mi componente de header, que ya lo conocéis de otras veces. He utilizado su etiqueta HTML como ya teníamos hecho anteriormente y la he repetido varias veces para demostrar pues lo reutilizable que es. Y que si yo pues veo esto, ¿qué estoy viendo básicamente en mi interfaz web? Pues oye, el componente de header y todo su contenido repetido bastantes veces. ¿Qué pasa? Pues que obviamente reutilizar los componentes así a lo loco no tiene mucho sentido que digamos. Tenemos que saber que una de las características principales de los componentes es su reutilización. Pero eso a nosotros no nos obliga como desarrolladores a que cada vez que desarrollemos un nuevo componente de React tengamos que reutilizarlo de manera obligatoria. Para nada. Todo dependerá del objetivo de ese componente en nuestra interfaz web. Podemos con total normalidad desarrollar componentes que al final pues solo lo utilicemos una vez en nuestros proyectos y no pasa nada. No es que React nos obligue a que como nuestros componentes son reutilizables, hay que utilizarlos un montón de veces. No, para nada. Podemos desarrollar un componente y solo utilizarlo una vez. También será muy común que, por otra parte, desarrollemos componentes que desde el principio su objetivo sí que sea reutilizarlos en distintas partes de nuestras aplicaciones web. Hace un vídeo, hace unos cuantos vídeos, mejor dicho, estuvimos viendo la web de Netflix, que la tengo por aquí y os lo voy a sacar. Esta es la web de Netflix, ¿vale? Si nosotros navegamos un poquillo por ella, sabéis que la web de Netflix es una de las más famosas hechas actualmente con React. Pues si navegamos un poquito y nosotros bajamos por su contenido, fijaos en todo esto, ¿vale? ¿Qué es todo esto que nosotros vemos aquí? Pues vemos cómo reutilizan un componente, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, que como veis es casi todo el rato igual, luce igual. Estamos hablando de un título con un poquito de contenido y esto que puede ser un GIF, ¿vale? Solo que, pues fijaos, cuando pasan a lo mejor de un componente a otro, le dan la vuelta para que no luzca tan repetitivo. Pues ya os lo digo yo, pero esto es un componente. Lo reutilizan muchas veces durante la página, aquí lo vemos.
para describir los diferentes servicios que está ofreciendo la plataforma. Pero esto es un componente de React, que lo que hacen es pasar a reutilizarlo. Y esto a nivel de código pues funciona de la misma manera que si yo tengo por aquí una función como la que tengo de aquí de getRandomIntInRange, que sabéis que es una función que utilizamos para generar un número aleatorio. Yo puedo llamar a esta función tantas veces como a mí me dé la gana a lo largo de todo mi proyecto web. De hecho, una de las características principales de las funciones en programación, ya lo sabéis, es tener una agrupación de líneas de código estructuradas bajo un bloque, que a mí me permita poder reutilizarla cuando sea necesario dependiendo de la ocasión. Eso es básico de JavaScript. Otra de las características fundamentales de las funciones de JavaScript es que, por ejemplo, fijaos lo que hace aquí. Nosotros recibimos dos parámetros, min y max, para indicar el número aleatorio que se va a generar entre un número mínimo y un número máximo. Pues esto es otra de las características fundamentales de JavaScript. Nos permite recibir diferentes parámetros que hagan que las líneas de código dentro de la función pues puedan tener un comportamiento diferente. Pues con los componentes pasa lo mismo, van a funcionar de la misma manera. Dependiendo de una información que el componente reciba, vamos a tener la posibilidad de actuar de una forma o de actuar de otra. Teniendo esto como objetivo, pues poder mostrar diferente información dependiendo de los parámetros que le llegue a nuestros componentes. Y fijaos, porque ya lo habréis leído en el título, pero aquí es donde React nos va a proporcionar otro concepto que es fundamental y que por supuesto está relacionado con los componentes. Este concepto se denomina props. Si lo traducís del inglés al español, podríamos traducirlo como accesorios. Como está relacionado con los componentes, pues podríamos decir que son los accesorios que van a pasar a tener los componentes. Para que os hagáis un pequeño mapa mental del concepto, ¿vale? Este concepto de los props tiene que ver con cómo nosotros podemos pasarle diferente información a los componentes como si fuesen parámetros, ¿vale? Y cómo podemos utilizar esta información dentro de nuestros componentes para conseguir un funcionamiento diferente dependiendo de la ocasión y que podamos reutilizar nuestro componente pues con sentido, no como hemos hecho aquí que utilizamos header todo el rato pero siempre se muestra de la misma forma. A nosotros nos gustaría utilizarlo con un contenido y sobre todo con un comportamiento que es fundamental. Nos gustaría que el objetivo de nuestros componentes es que si se van a reutilizar, pues tengan un comportamiento dinámico. Yo creo que es lo suyo, ¿no? Bueno, pues toda esta teoría del concepto de los props, de la reutilización de los componentes y del contenido dinámico, la vamos a llevar un poquito a la práctica. Yo creo que es lo que más sentido tiene. Vamos a volver a concentrarnos aquí, en nuestro fichero app.jsx. Posteriormente ya veréis cómo vamos a empezar a cambiar mucho de fichero, pero de momento vamos a seguir aquí. Y vamos a pasar a desarrollar un nuevo componente, ¿vale? Le vamos a dar el nombre de Core Concepts. Ya sabéis que crear un componente en React es como crear una función de JavaScript básico. Utilizamos la palabra function y lo único que tenemos que hacer, como sus dos normas básicas, es que la primera letra del nombre de esta función debe de empezar por mayúsculas. Y la segunda regla es que debe de retornar contenido renderizable, que sabéis que en su mayoría pues suele ser sintaxis JSX, ¿vale? Le vamos a llamar Core Concepts porque ya sabéis que el objetivo de este componente, bueno, pues lo vimos unos vídeos atrás, ¿vale? Pero va a ser crear unas especie de cards en nuestra interfaz, pues con diferente información sobre los conceptos y características que tiene React. Que os digo, es el tema de nuestra aplicación web que estamos desarrollando actualmente. Como sabéis, los componentes, lo que os he dicho, tienen que retornar contenido renderizable, que siempre suele ser sintaxis JSX. Así que vamos a ir con esa sintaxis JSX y le vamos a poner que de momento a nosotros nos retorne un div. Por aquí tenemos el inicio del div y el cierre del div, ¿vale? Y le vamos a poner algo más que tenga un poquito de contenido, ya que esto va a ser el esqueleto de nuestra card. Vamos a poner de momento contenido básico. Es decir, fijaos, porque le vamos a poner una IMG con un src pues vacío de momento, con un alt vacío, le vamos a poner un h3 para que tenga un título, de momento le vamos a poner título, todo muy como por defecto, ¿vale? Y nos vamos a crear un párrafo que pues aquí va a ir la descripción de la card, ¿vale? Que en nuestro caso pues lo que os digo son características claves
o conceptos claves que tiene React. Pero lo que estamos haciendo es crear un componente muy básico, como por así decirlo, un componente por defecto, ¿vale? El objetivo es que este componente despliegue información diferente cada vez que nosotros lo despleguemos en nuestra interfaz web. Pero eso lo vamos a hacer dentro de un rato, ya que si ahora mismo yo repitiese este core concepts por aquí, igual que he hecho con el header, ya sabéis que lo podemos tratar como una etiqueta. Simplemente tenemos que hacer que empiece por mayúsculas. Lo estoy poniendo al revés. Core concepts, ¿vale? Y cerramos, muy importante, esa llave de cierre en los componentes, ya lo sabéis. De esta manera yo paso a desplegar el componente. Si yo ahora mismo voy a mi interfaz, que la tengo, si me lo permitís, y ya no sé ni dónde la tengo. La tengo por aquí, vale. Pues lo único que estamos viendo ahora es, oye, mi header tal y como lo tenía antes, pero ahora tengo por aquí un div que está completamente vacío. Una cart que de momento no tiene nada y está completamente vacía, ¿vale? Entonces, de momento nosotros ya tenemos nuestro componente definido y desarrollado. Y lo que vamos a hacer es añadir nuestro componente principal a nuestro componente raíz. Tal y cual como hemos hecho aquí en la línea 38. Lo vamos a incrustar sobre el componente app, que sabéis que es pues nuestro componente raíz o componente principal. Voy a hacer esto un poquito más pequeñito para que lo veáis aquí bien claro, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer también? Pues anteriormente vamos a definir una sección, no lo vamos a poner así tal cual. Vamos a definir aquí una sección dentro de nuestro app que va a ser una nueva sección de nuestra interfaz. Le agregamos nuestra etiqueta section y le vamos a añadir un ID para posteriormente, lo haremos en los próximos vídeos, que tenga un poquito de estilos CSS y que esto pase a verse bonito. Pues le vamos a llamar Core Concepts, ¿vale? Que al final es lo que va a tener. Y nosotros vamos a añadir nuestro componente de Core Concepts, le vamos a añadir aquí dentro, ¿vale? Y ahora vemos, porque vamos a hacer más cosas. Vamos a seguir adornando un poquito esta sección nueva y le vamos a poner un título, un H3 por aquí también, o un H2, como antes hemos puesto un H3, pues aquí le vamos a poner un H2 que, por ejemplo, pues puede ser en nuestro caso principales características. Principales características. ¿Vale? Genial. Y lo que vamos a hacer es añadir un div y este div básicamente va a ser el contenedor padre de nuestras cards, que ya sabéis que tienen las características de React. Entonces, dentro de este componente es donde nosotros vamos a tener las diferentes cards. ¿Que tenemos 4? Pues tendríamos este componente puesto 4 veces, por ejemplo, de esta manera, ¿vale? Solo que, ¿qué pasa? Que si yo de nuevo me voy a mi interfaz web, como veis, lo que tenemos aquí es el componente reutilizado, 4 veces desplegado, pero otra vez sin sentido, porque tiene todo el rato lo mismo, no está siendo dinámico. Y eso es lo que vamos a conseguir. Bueno, antes de nada, hacer un pequeño apunte. Ya sabéis que nosotros estamos haciendo en el curso esta página, que es básicamente, pues lo que os digo, de información sobre React, donde vamos a estar poniendo las características principales de React y un montón de cosas que tienen que ver con React. Que vosotros queréis cambiar el tema a vuestra página y lo queréis hacer sobre el restaurante debajo de vuestra casa y los servicios que ofrece, pues hombre, dejar volar vuestra imaginación, que es lo que más tenemos que hacer los desarrolladores. Tener un poquito de imaginación, innovar y pues que vuele un poquito. Para que cada uno, si queremos, podemos hacer lo que queramos. O, oye, tampoco está mal seguir lo que estamos haciendo en el curso. Eso os lo dejo a vuestra elección y lo que más os guste, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos es que cada vez que desplegamos este componente de Core Concepts, pues fuese una característica diferente de React, con información diferente de esa característica de React, ¿vale? Y de momento no lo tenemos. Tenemos lo mismo repetido todo el rato. Vale, pues ¿qué pasa? Aquí es donde va a entrar este nuevo concepto que hemos aprendido hoy de los props, o acordaros que hemos dicho que en español sería pues como los accesorios de los componentes. Y vais a ver cómo es súper fácil utilizarlo. Simplemente tenemos que saber que esto de los accesorios realmente lo que va a ser van a ser atributos. Nosotros vamos a poder hacer que nuestros componentes pues también tengan sus propios atributos. Es decir, yo puedo coger aquí y como una etiqueta normal, como arriba mi section tiene su atributo ID y mi componente más o menos se comporta como si fuese una etiqueta HTML común, pues que le puedo poner su propio atributo. Por ejemplo, le voy a poner title.
de título. Por aquí lo vamos a tener escrito, ¿vale? Estos atributos nosotros les vamos a poder llamar como queramos. Obviamente pensad siempre pues en un nombre en común con la función que vayan a tener en vuestro componente. Por ejemplo, pues yo le he puesto el atributo title porque el valor que le vamos a setear a este atributo es el título que va a tener mi card. Entonces que siempre los nombres de los atributos y de los componentes sean el objetivo que vosotros queréis lograr en la interfaz web, ¿vale? Que se os quede esto en la cabeza. Entonces, esto es lo que nos permiten las props o los accesorios de los componentes. Poder hacer que nuestros componentes tengan atributos personalizados totalmente por nosotros, por los desarrolladores. Y podemos coger y aquí decirle, oye, ¿qué título vas a tener? Pues por ejemplo, vais a tener reutilización. Me lo invento, ¿vale? Y que puedo seguir añadiendo todos los que me dé la gana. Resulta que aquí ahora mismo puedo tener otro que se llame description y ponerle, por ejemplo, los componentes de React son súper reutilizables. Puedo tener todos los que a mí me dé la real gana. Esto es lo que nos permite los props. Y tenemos que darle, obviamente, como hemos hecho aquí, valores a estos atributos que queremos. Para que nosotros lo tengamos muy claros, esto es lo que se refiere React con el concepto de props. A estos atributos personalizados que nosotros podemos tener en nuestros componentes, ¿vale? Recordad que podéis crear un atributo con el nombre que os dé la gana y ponerle el valor que os dé la gana. Vale, pues bueno, como último atributo, que lo podemos poner aquí al principio. Uy, que le he dado enter en vez de espacio. Podemos poner un atributo que sea src para la imagen. Y aquí, ¿sabéis qué voy a hacer? Pues que yo ya no voy a poner un valor en string. Voy a coger, voy a utilizar mis llaves, que sabéis que React las utiliza para generar contenido dinámico. Y voy a llamar aquí a ReactImage. Sabéis que esta variable ReactImage del vídeo anterior es una variable que nosotros estamos importando aquí al principio y que contiene exactamente la URL de mi imagen que yo voy a mostrar. Y con esto yo ya estoy empezando a hacer cosas. Ya estoy empezando a hacer que mi componente sea un poquito más dinámico. Esto nosotros le podemos pasar string, como hemos hecho con el título y reutilización. Podemos pasarle datos numéricos. Aquí le podemos poner pues un 3 si queremos. Podemos pasarle variables, como el caso de ReactImage. Podemos pasarle objetos. Podemos pasarle arrays. Podemos pasarle lo que nos dé la gana. Realmente cualquier cosa que se te ocurra. ¿Por qué? Pues porque funciona igual que los parámetros en las funciones básicas de JavaScript. Sabéis que a una función, aquí arriba, pues yo le puedo pasar dos números, como en este caso, una función, le puedo pasar un array, un objeto JSON, le puedo pasar lo que me apetezca, ¿vale? Y de esta manera aquí yo ya tendría mi componente que pasa a ser dinámico y que con la utilización de la característica props de los componentes paso a añadirle esos atributos personalizados. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos componentes pasen a poder recibir una información y según con esta información que reciben puedan actuar de forma diferente y poder desplegar un contenido, desplegar otro, adquirir un comportamiento dinámico, vaya. Pero claro, nosotros lo que hemos hecho es como si estuviésemos llamando a la función y pasándole allí directamente el valor de sus parámetros. Pero no se nos tiene que olvidar la parte más importante. Al igual que hacemos con una función de JavaScript básica, cuando la llamamos le damos exactamente los valores. Pero al definirla tenemos que indicarle los parámetros que nosotros le vamos a pasar. Pues con los componentes es exactamente igual, ¿vale? En la definición de la función de JavaScript, nosotros le indicamos a la función que va a recibir X parámetros. Pues en la definición de nuestros componentes tenemos que hacer lo mismo, solo que con este concepto de props nos proporciona la ventaja de que no hace falta que pongamos un parámetro por cada atributo que tengamos. En nuestro caso tenemos tres atributos: src, title y descripción. Pues no necesitaríamos poner aquí tres componentes. Nos basta con poner uno. Por ejemplo, vamos a poner props. Podríais poner el nombre que os dé la gana. Pero como el concepto de React se denomina prop, vais a ver que es muy típico que a este parámetro al final también se le denomine siempre igual.
que también se le denomine como props, ¿vale? Así que importante tenerlo en cuenta. Ya que estáis, ponerle props. No le pongáis de repente mis atributos de mi componente. Vamos a programar con sentido, ¿vale? Vamos a ponerle props. Para que lo tengamos en cuenta, porque diréis, ¿y cómo funciona esto de indicarle un solo parámetro? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 atributos en el componente. Pues oye, porque React por debajo va a transformar estos 3 componentes, estos 3 atributos que nosotros tenemos aquí en nuestro componente, lo que va a hacer es transformarlo en un objeto, ¿vale? Lo que va a hacer es construir por debajo un JSON. Ese JSON va a tener una propiedad por cada atributo que nosotros tengamos aquí definido. Y obviamente esas propiedades, los valores que van a tener van a ser los que nosotros definimos aquí a la hora de llamar al componente. Entonces, aquí simplemente nosotros vamos a tener que pasar ¿a qué? A utilizarlo como si fuese un JSON. Es decir, aquí en el src nosotros ya podemos poner, por ejemplo, props, vamos a quitar, eso sí, las dobles comillas, y vamos a utilizar mis llaves para utilizar el contenido dinámico. Y por ejemplo, le voy a poner props y como es un JSON, tengo que llamar a la propiedad que voy a utilizar. Y en este caso voy a utilizar la propiedad src, ¿vale? Pues luego podemos hacer exactamente lo mismo para lo demás. Nos lo vamos a copiar y aquí, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener props y vamos a tener title. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener props y lo que vamos a tener va a ser description, por poneros un ejemplo, ¿vale? Y es así de fácil utilizarlo. Simplemente hay que utilizarlo como si fuese un JSON. Eso sí, tenemos que tener una cosa en cuenta. Acordaros que si por lo que sea con el tiempo modificáis el nombre del atributo y esto en vez de llamarse src se llama, por ejemplo, imagePath, también se está modificando la propiedad de vuestro parámetro props. Entonces, si lo modificáis aquí, tenéis que acordaros que también tendríais que ir a todos los lugares donde se estuviese utilizando ese nombre antiguo y sustituirlo por imagePath, porque si no, esto nos empezaría a dar error. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. ¿Qué pasa? Pues que ahora básicamente nuestro componente que nosotros habíamos creado por defecto ya es un componente dinámico que lo que nos va a permitir es que cada vez que lo llamemos, si le vamos pasando valores diferentes a esos atributos que nosotros hemos creado, lo que tendremos será un componente con la misma forma, con la misma estructura, pero con una información desplegándose en mi interfaz web diferente. Y esto hace que mis componentes pasen a ser pues muy reutilizables. Ahora ya pues podemos reutilizar este componente que hemos creado las veces que nosotros necesitamos para crear las cards que necesitemos, o en el caso de que no fuesen cards, pues para nosotros utilizar ese componente en las ocasiones que queramos. Y esto al final es una de las características y de las ventajas clave que nos aporta React y su sistema de componentes. A nosotros nos va a permitir diferenciar o dividir las diferentes partes de nuestra interfaz web en diferentes componentes que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestros proyectos y que podremos ir reutilizando a lo largo de nuestros proyectos todas las veces que queramos. O no reutilizarlo, eso ya es decisión nuestra como desarrolladores. Pero claro, React nos está proporcionando una ventaja muy fácil para que nuestros proyectos pues sean mucho más mantenibles de cara a futuro, mucho más organizados, mucho más fáciles de desarrollar y al final pues hace que para el desarrollador React sea más cómodo poder crear interfaces web. Si nosotros esto ahora pasamos ya a desplegarlo en pantalla, pues vemos qué es lo que tenemos aquí. Ya tenemos principales características, que sería nuestra sección, tenemos la imagen que hemos puesto, tenemos reutilización y tenemos los componentes de React son reutilizables. ¿Qué pasa? Que ahora vendría aquí bien unos estilos CSS para que esto no quedase tan mal. Pues esto os lo voy a dejar a vosotros. Ya sabéis que en el archivo index.css es donde nosotros tenemos nuestros estilos. Como yo doy por hecho que si estáis haciendo este tutorial de React, este curso de React, es porque ya sabéis de HTML, CSS y JavaScript, os voy a dejar que os inventéis vuestros propios estilos. En el próximo vídeo, lo que vais a tener colgado como siempre es una dirección para Code Sandbox y para el repositorio de GitHub con los estilos que yo he decidido, ¿vale? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues fijaos, porque lo que vamos a hacer es ordenar esto de la manera en la que yo me lo puedo copiar y hacer de mis componentes
unos componentes totalmente dinámicos. Es decir, si yo esto aquí me lo voy creando, pues otra vez, se lo añado aquí. Como no tengo otra imagen, de momento voy a utilizar esta, pero puedo poner por aquí props y puedo poner por aquí, por ejemplo, puedo tener atributos personalizados. Y si guardo, ya sabéis que el servidor está pendiente de todos los cambios que hago. Y si yo vuelvo a sacar mi interfaz web, pues fijaos lo que tengo aquí. Props pueden tener atributos personalizados. Lo que me está permitiendo es eso, reutilizar mi componente con un dinamismo, con un portamiento dinámico, siguiendo la misma estructura, pero eso sí, desplegando diferente información dependiendo a los valores que reciben esos atributos que nosotros nos podemos crear gracias a las props. Y esto es súper interesante. Entonces, me gustaría que si este vídeo os ha parecido útil, vamos a seguir hablando durante el curso de props. Este solo es el primer vídeo de props. Todavía nos queda bastante que explicar de este tema. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, reventar el botón de suscribirse, que ya somos 614 suscriptores, y activar la campanita para estar pendiente de todos los vídeos que hacemos sobre este curso de React. Espero que os haya quedado súper claro este concepto de props, que os digo, es súper útil a la hora de desarrollar aplicaciones web e interfaces de usuario. Y sobre todo, dejarme un comentario que me ayuda mucho a saber si os gustan mis explicaciones, si son buenas o si tengo que ir cambiando algo, a tener un poquito de feedback. Y también, pues, oye, que a mí me hace ver que hay otra persona al otro lado de la pantalla. Entonces, si os ha gustado, por aquí nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Nos vemos, chicos, ¿dónde? Aquí, en el canal de Picando Código. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!